Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de La Quinta Casa. Soy Yatzel Roldán y hoy exploraremos un concepto que, aunque intangible, moldea cada esquina, cada edificio y cada experiencia colectiva en la ciudad. Este es la memoria urbana. Yo soy Marisa Higuera y es un gusto que nos acompañen en este episodio. ¿Alguna vez han detenido a pensar cómo un parque, un edificio o incluso una calle nos evoca una sensación particular? Quizás un recuerdo propio o el eco de eventos pasados que no vivimos directamente. Eso, en esencia, es la memoria urbana manifestándose. No es solo historia en libros, sino historia viva incrustada en el tejido de nuestras ciudades. Para saber más sobre este tema, acompáñanos a la sección El Zaguán. Vamos allá. El Zaguán. Para hablar de este concepto es crucial saber qué entendemos por memoria urbana. No existe una única definición inamovible, ya que es un campo de estudio en constante evolución, pero podemos aproximarnos con dos perspectivas clave que nos dan una idea de su amplitud. Una de las definiciones más aceptadas nos dice que la memoria urbana se refiere al conjunto de huellas y testimonios materiales e inmateriales que una ciudad acumula a lo largo del tiempo y que son interiorizados y resignificados por sus habitantes. Piensen en los monumentos, los edificios históricos, los parques, pero también en las tradiciones, las leyendas, las festividades y hasta los aromas y sonidos característicos de un lugar. Todos ellos son elementos portadores de memoria. Otra perspectiva, complementaria a la anterior, define la memoria urbana como el proceso dinámico por el cual una sociedad, a través de sus prácticas y representaciones, selecciona, organiza y narra su pasado en el espacio urbano. Aquí el foco está en cómo nosotros, como colectivo, decidimos qué recordar, cómo recordarlo y qué significado le damos a esos recuerdos en el presente. Esto implica que la memoria urbana no es estática, se construye, se disputa y se reconfigura constantemente. Es un diálogo perpetuo entre el pasado, el presente y las proyecciones futuras. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este concepto dentro de las ciencias sociales? En primer lugar, la memoria urbana es fundamental para comprender la identidad colectiva y la cohesión social. Una ciudad no es solo un cúmulo de estructuras, es una comunidad con una historia compartida. La forma en que se rememora el pasado en el espacio público influye directamente en cómo los habitantes se perciben a sí mismos, su sentido de pertenencia y sus vínculos con el lugar y con los demás. Ignorar esta memoria puede llevar a la despersonalización de los espacios y a la pérdida de raíces comunitarias. En segundo lugar, nos permite analizar las relaciones de poder y los conflictos urbanos. ¿Quién decide qué se conmemora y qué se olvida? ¿Qué historias se subrayan y cuáles se silencian? La memoria urbana es a menudo un campo de batalla donde diferentes grupos sociales luchan por imponer su versión del pasado, especialmente en contextos de gentrificación, desplazamiento o cambios políticos. Estudiar estas dinámicas nos revela las desigualdades y las tensiones subyacentes a la estructura social. En tercer lugar, es una herramienta vital para la planificación urbana y la gestión del patrimonio. Comprender la memoria de un lugar es crucial para diseñar ciudades más humanas, sostenibles y respetuosas con su historia y sus habitantes. No se trata solo de preservar edificios antiguos, sino de entender cómo estos espacios contribuyen al bienestar social y cómo las nuevas intervenciones pueden integrar o dialogar con la memoria preexistente en lugar de borrarla. Y finalmente, nos ayuda a entender la evolución de la sociedad y la cultura. Las ciudades son palimpsestos, capas de historia que se superponen. Al estudiar cómo se ha construido, modificado y recordado, podemos trazar la trayectoria de las sociedades, sus valores, sus traumas, sus aspiraciones y sus transformaciones a lo largo del tiempo. Para ahondar en este y otros temas relacionados, vayamos a la sección El Patio, en donde platicaremos con la doctora Elda Covarrubias, postdoctorante en nuestro posgrado. Vamos allá. El Patio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este primer capítulo de la segunda temporada. Y en esta sección de El Patio, hoy tenemos a una invitada muy especial. Digo muy especial porque son pocos los postdoctorantes, las postdoctorantes que a veces tenemos de invitadas. Y hoy precisamente está con nosotros la doctora Elda Covarrubias Ramírez, que está realizando una estancia postdoctoral en nuestro posgrado y que nos viene a hablar de cosas muy curiosas. Digo curiosas porque a lo mejor es algo que no hemos escuchado tan regularmente en este podcast, que tiene que ver con algo de ciencias del lenguaje, precisamente como lingüística. Y ahorita nos va a platicar Elda de qué va
la investigación que hace. De entrada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, Elda, cuéntanos, ¿quién es Elda Covarrubias? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, estoy muy emocionada. Pues yo estudié enseñanza del inglés. Entonces yo le vengo manejando el yes y el may I go to the bathroom. Termino mi carrera y en sí entro a esta carrera como indecisa. Entonces no sabía yo qué quería estudiar, si quería yo arquitectura, si quería yo lingüística, si quería, no sé, artes plásticas. Entonces andaba yo como, ¿qué quiero? No sé qué quiero. Si es esos momentos en la prepa en la que dices, de esto voy a vivir toda la vida, ¿por qué tengo que elegir algo, no? Más que nada, me gustaban todas. O sea, era yo como de gran pensador de la antigüedad. Yo dije, yo puedo con todo. Pero mi mamá me sugiere que estudie enseñanza del inglés. Y me dice, oye, pues es que los idiomas nunca están de más. Uno nunca sabe. Y pues como que maestro de inglés, pues nunca le va a faltar el trabajo. Y yo, pues sí, dije, tiene mucha lógica. Entonces me meto a estudiar enseñanza del inglés. Y pues me la pasé bomba, ¿verdad? De ahí estaba ya la opción de como que adentrarme al trabajo o buscar una maestría. Y es cuando decido, pues bueno, voy a buscar una maestría. Vi la maestría de enseñanza del inglés, pero como que en ese momento yo quería algo diferente. Dije, me gusta la enseñanza, sí me gusta mucho, me gusta aprender, me gusta enseñar, pero como que no me quería encasillar en el inglés. Que igual tiene muchas opciones, muchas vertientes, pero dije, bueno, a ver qué otras ofertas hay. Y entonces fue cuando encontré la maestría en ciencias del lenguaje. Aplico para la maestría, pasamos el curso propedéutico, los exámenes, y me van avisando de princesa quedaste. Y yo, perfecto. Entonces entro y bueno, era una dinámica totalmente diferente a la que traía yo en la licenciatura. Salgo por promedio de la licenciatura, entonces esto de estar construyendo protocolos, estar investigando, que la introducción, que la metodología, o sea, sí me lo enseñaron, pero como que una embarradita, por así decirlo. Es como otro mundo, ¿no? Esto de entrar a hacer cosas como, digamos, formales de investigación. Uh-huh. Exactamente, no, es súper diferente, porque aparte allá, pues toda la redacción es en inglés. Entonces, pues como que uno se medio acostumbra al estar como que, ay, el inglés y no sé qué, y de repente, no, es que escribes raro. Y yo, caray, ¿cómo que escribo raro de acá? Ya que estoy en la maestría, pues ya me explican pues que ciencias del lenguaje, pues puedes estudiar como cualquier cosa. Y yo dije, pues vámonos recio, cualquier cosa. Y decido, primero iba a hacer un estudio sobre la identidad de un coleccionista de arte. Entonces, cuando lo planteo como en una de las clases, la maestra me dice, ¿por qué no te acercas al doctor Enrique? Él es así también como extravagante para las investigaciones. Él también es como un poco de renacentista y él te puede orientar. Y sí fui y le dije, oiga, doctor, todavía me acuerdo. Ay, oiga, doctor Enrique. Lo atrapé en las escaleras. No me acuerdo si él iba subiendo, iba bajando y que le bloqueó el camino en las escaleras. Y yo, doctor, ¿se puede? Oiga, quiero hacer una investigación de estas. Y se quedó pensando. Dijo, sí se puede. Y yo, ay, perfecto, ¿quieres ser mi asesor? Sí. Ah, perfecto. Y yo, ay, qué fácil es esto de la investigación, oiga. Muy bien. Lo bueno es que, pues, muchas cosas que enseñaban en ciencias del lenguaje, pues yo traía ya como una noción por todo esto de enseñanza del inglés, porque también nos enseñan un poco de lingüística, un poco de pedagogía, como de pragmática, análisis del discurso, pero obvio, todo lo que ellos me enseñaron era orientado a la enseñanza del inglés, a la enseñanza de los idiomas, aprendizaje de los idiomas. Pero dije, bueno, vamos bien. Entonces, cuando me empiezo a adentrar a estas ondas de identidad, de memoria, es cuando dije, ya échenme cal, ya, esto está potente, esto está difícil.
Y aparte porque el doctor Enrique usaba mucho a Paul Ricoeur. Entonces es pesado. O sea, sí es un filósofo pesadito. El doctor nos decía, pues de este libro yo le entiendo pues como el 70%. Y yo, doctor, si usted le entiende el 70%, ¿qué espero yo? O sea, doctor, por favor, no me haga esto. Terminamos modificando la investigación y le digo, doctor, ¿lo podemos cambiar a un museo? O sea, esto fue cosa de 2 semanas, lo que les estoy contando, todos estos brincos. Porque tampoco, pues ven que en la maestría tampoco tienes mucho tiempo como para estar jugando con tu tema de tesis. Y yo, oiga, doctor, pues ¿podemos modificarlo? Y me dice, sí podemos modificarlo, pero no te vas a centrar en las colecciones. Te tendrías que centrar en el museo en sí. Entonces dije, pues necesito algo que me llame, que me atraiga. Más que nada porque pues como te están amenazando de 2 años te vas a casar con este tema. Y 2 años y 2 años. Y yo, necesito algo que me guste por 2 años. Y es cuando me pongo a investigar. Pues me entero de toda la historia de San Javier. Pues de colegio jesuita, pues pasa a estar abandonado, luego tiene como otras funciones por ahí medio perdidas. Están en el archivo municipal los datos. Y de ahí empieza el proyecto de penitenciaría, después se hace fuerte por las intervenciones, vuelve a hacer penitenciaría, bueno, retoman el proyecto de penitenciaría y ya posteriormente es el Instituto Cultural Poblano para después ser el Centro Integral de Servicios y el Museo del Ejército. Entonces como que todos estos cambios me llamaron mucho la atención porque dije, ¿por qué brinco tanto? ¿Por qué? O sea, yo creo que hasta me sentí identificada. Dije, los 2 chapulineamos de funciones. Bonito. Me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Principalmente iba por lo de la penitenciaría. Pero ya investigándolo, dije, es que está muy interesante todos estos cambios que ha tenido el edificio en 200 años de historia que tiene. Y aparte de 200 años se escuchan pocos, pero es un montón. Le ha pasado de todo. Y ya, entonces seleccionamos ese edificio. Pero pues estoy en ciencias del lenguaje. Lo tengo que hacer desde la perspectiva de ciencias del lenguaje. Entonces como que trato ahí como de meter un poco de estudios como de urbanismo, estudios así como territoriales. En sí, esos nada más me sirvieron como para contextualizar al edificio. Porque el fuerte era, por ejemplo, Van Dyck, eran estudios identitarios, estudios de memoria, narrativas y cosas así. Pasamos de la maestría y en el doctorado es cuando entro a trabajar con la doctora Victoria. Entonces la doctora Victoria pues hace mucho estudios de identidad y memoria. Yo quería, hagan de cuenta, agarrar mi tesis de maestría y ampliarla, agregarle lo de identidad. Bueno, ampliar identidad, como meterme más a ese tema y agregarlo de memoria. Y me dice la doctora, no, vámonos recio, poética. Y yo, pero ¿cómo que poética? Entonces nosotros siempre nos justificamos diciendo que el edificio es una obra de arte. Entonces como obra de arte lo estudiamos como un texto. Entonces, pues como un texto, pues podemos aplicar nuestras herramientas de ciencias del lenguaje. Cuando la doctora me habla de poética, ella sí me hablaba de o sea, sí de esta como experiencia artística, poética y el edificio y los sentimientos y así. Y yo también lo que traté de hacer fue retomar un poco poética, como lo señalan Ducrot y Todorov, que la poética son como estas reglas inherentes a la obra de arte. Entonces son como estas reglas que construyen a la misma, como que la construyen en sí misma. Y dije, pues me gusta, porque aparte pues el plan era sacar una metodología de estudio, como que pudiera servir para alguien que también le llegara a interesar este tipo de trabajos. Y en sí la herramienta que utilicé para analizarlo fueron las herramientas de la narratología. Suena curioso porque estamos pensando precisamente en lo que dices, un texto, ¿no? Y cuando una persona, yo creo, se para frente a un edificio es lo que menos está pensando, ¿no? En leerlo como un texto.
esto que estás contándonos puede resultar muy extraño para mucha gente, pero yo creo que al mismo tiempo explica también a la ciudad como un gran texto. Pues sí, es estudiarlo pues como un texto. O sea, en narratología, por ejemplo, cuando vas a estudiar a los personajes, pues desde el nombre, muchas veces el autor ya te va orientando para dónde va este personaje, si tiene si tiene, por ejemplo, regresiones, si tiene que el pensamiento de no sé qué, que la perspectiva y no sé qué tanto. Entonces era como estudiar al edificio como este texto donde el narrador eran como estos agentes de poder que, quieras o no, pues van guiando la perspectiva de uno como espectador de este edificio. Entonces era como de, bueno, pues el edificio tiene ciertos señalamientos, tiene ciertas huellas, tiene ciertos elementos que se han conservado a lo largo del tiempo, y la pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿por qué conservas esto y lo demás lo modificas? ¿Por qué agregas esta información y no agregas otro tipo de información? ¿Por qué me estás contando esto? Y, por así decirlo, ¿qué me estás ocultando al contarme esto? Pues fue un estudio de... la doctora también me enseñó una metodología de estudio que... ya se me olvidó cómo se llama. Pero uno, conforme se va acercando a los datos y a la información y a su objeto de estudio, van saliendo como los puntos clave que vamos a ir estudiando, y después regresas al edificio. Teoría fundamentada. La teoría fundamentada. Uh-huh. Doctora, si me escucha, disculpe. Pero aquí estamos para ayudarnos. Sí. Y entonces, pues eso también me ayudó muchísimo, porque pues este tipo de investigaciones que no se ven tanto, que sí hay ciertas... sí hay ciertos autores que retoman documentos históricos, o que la semiótica, o que los símbolos y eso del edificio, pero pues sí, ya como que adentrarse a lo de, vámonos, como si fuera, o sea, de a texto, narratología, aquí, vámonos fuerte, pues creo que no me había tocado. No, y está muy padre lo que nos estás contando, porque justamente en algún otro episodio hemos hablado de la intersección entre la ciencia y el arte, ¿no? Que hasta siglo XVIII me parece es que los separan, pero antiguamente se veían como una misma cosa, ¿no? Entonces, que tú nos estés contando que desde una ciencia social y humanidad se puede hacer eso, que regularmente se piensa solo para los que estudian, o por ejemplo, los arquitectos, que son parte de las bellas artes, o de, no sé, por parte de la gente que hace como análisis de elementos artísticos, yo creo que es un ejemplo muy bonito y muy evidente de que se pueden utilizar perspectivas diferentes que ahora, por ejemplo, están separadas para analizar y entender una cosa, en este caso un edificio. Sí, pues esa era básicamente la idea, como que pues era tomar estas herramientas. Gracias al cielo, pues todos mis asesores estuvieron de acuerdo y me iban dando también ideas, y no, pues es que desde los estudios culturales busca estos, busca aquellos. Igual uno de los que más, como de estudios culturales, que más me ayudó fue el texto de La ciudad letrada de Ángel Rama. Es un texto, está muy bueno, está muy muy bueno, porque en sí él habla de los letrados, que son pues estos intelectuales que van forjando las ciudades. Entonces, en sí él lo habla desde la literatura, pero tiene muchos paralelismos a lo que sucede con los edificios, con las estructuras, que las trazas de las ciudades, que el tabula rasa, que pues como todos estos fenómenos que se van dando. Y él, por ejemplo, habla de 3 ejes de poder, 3 instituciones, y que son la iglesia, que posteriormente pasa a ser la educación, lo militar y lo administrativo. Y curiosamente, San Javier pasa por los 3 y ya se había librado con el Instituto Cultural Poblano, y lo regresan a lo militar y administrativo. Al final de la tesis es la mención de que pues en sí San Javier es un edificio, un elemento de la ciudad,
pues utilizado para legitimar el poder de quien esté en la ciudad. Entonces no es coincidencia pues que está en el centro histórico, pues todas las lo importante que ha sido a lo largo de la historia para la ciudad de Puebla, precursor de esta ideología del porfiriato, de modernizar la ciudad. Y curiosamente también un día antes de que se inaugure el edificio, creo que es la abolición de la pena de muerte en Puebla. Entonces, bueno, no sé, en Puebla, en México. O sea, este edificio es como un estandarte, por así decirlo. O sea, toda su vida, toda su historia ha sido como de los estandartes de la ciudad, por así decirlo. Pues forma parte de los 5 grandes colegios jesuitas de la ciudad. Y ya entonces por eso me gustó mucho estudiar este edificio. Y ya es cuando voy y le comento al doctor Mariano pues que quiero hacer una estancia postdoctoral. Y él había sido mi asesor, uno de mis asesores durante la maestría, y después fue mi lector en el doctorado, y me dice, sí, adelante. Y yo, pues no se diga más, amigo. Y ya que me pongo a hacer todo lo de los papeleos y eso, empezamos a discutir sobre cómo le íbamos a hacer pues para entrar. Y me dijo, pues la idea en sí es que pues ambos desarrollemos algo como desde tu perspectiva, mi perspectiva, y fue como decidimos entrar con el discurso patrimonial. En este recuento que nos estás haciendo precisamente de este edificio y su importancia, sus usos y demás, ¿tú cómo lo ves en el trazado actual? O sea, porque uno sigue pasando por San Javier. Para aquellos que no identifiquen San Javier por alguna razón, está, digamos que atrás de Paseo Bravo, este edificio grande, blanco, con unas almenas muy bonitas, que alguna vez para los noventeros, o sea, para la gente de mi generación, funcionó como Instituto Cultural Poblano, y que ahora parece que está como desligado del ciudadano promedio, ¿no? O sea, sí la gente va a hacer trámites, pero parece que es como dice Marc Augé, ¿no? Un no lugar, porque realmente no están, creo, actualmente creando experiencia dentro de este edificio, ¿no? No sé cómo lo ves tú actualmente. Sí, también platico un poco de eso en la tesis. Léanla, la tenemos en el blog para que ustedes la descarguen. Si escribo raro es por culpa de enseñanza del inglés. Cuando empezamos a hacer la investigación del edificio, pues yo tenía que ir, visitarlo, tomar fotos y como todo este show. Y me topé varias veces que no me dejaban pasar. Entonces en el CIS no te dejan pasar, no te dejan ni tomarle foto a la entrada. Yo lo identificaba como siendo un edificio público, lo tienen muy privado. Está muy privado y tienes que ir y pedir permisos y te tienen que dar cartas. Y cuando por fin me iban a dar la carta, pues me toca la pandemia. Entonces yo hice prácticamente el doctorado virtual y pues fotos, y era como de, ay no, me faltan fotos. Entonces ni modo, pues Google Maps al rescate. Es que luego ya no quedaba de otra. O era de, ay, por favor, alguien deme un aventón, y voy con mi cubrebocas a tomar fotos de las placas que están afuera, cosas así. Pero sí, o sea, no, como que no hay mucha interacción, por así decirlo, con el edificio. Y es un edificio muy bonito. Alguna vez entré a hacer trámites y, o sea, me tocó ver cómo regañaban a una señora por tomar fotografías. Y es que uno no lo puede evitar. Es muy bonito, uno quiere una fotografía, uno quiere conocerlo, uno quiere recorrerlo. Sí, más actualmente que tienes la cámara en el teléfono. O sea, tú vas a sacar el teléfono porque te impresiona el lugar, ¿no? Y es muy triste lo que cuentas. Digo, voy a sonar como viejita en este momento, porque yo recuerdo que muy joven, o sea, yo tenía a lo mejor 9, 10 años, cuando voy por primera vez a este edificio a la biblioteca. Había una biblioteca
Y era muy extraño porque, o sea, tú entrabas, para empezar yo no era como una usuaria regular de bibliotecas, entonces fue así como la primera experiencia de biblioteca, ¿no? Y después yo me acuerdo que estuve bastantes años en varios talleres artísticos y era como mi casa, ¿no? Porque yo llegaba, no sé, martes, miércoles, jueves, viernes a tomar canto, danza contemporánea, danza clásica, etcétera. Y de repente te sacan de ahí, ¿no? Es como, ¿pero por qué? Entonces sí es muy fuerte esta división de ser un espacio para mucha gente a dejar de serlo, ¿no? Incluso yo me acuerdo que alguna vez cuando tomábamos taller de danza, todavía en su auditorio nos tocó presentar un número, ¿no? Entonces yo tengo la suerte y la fortuna de conocerlo y, como dices, ¿no? A lo mejor de recorrerlo porque o nos perdíamos porque siempre era un relajo esto de las escaleras. No sabías en cuál piso te tocaba, entonces era para arriba, para abajo, ¿no? ¿Para dónde me muevo, no? Y ahora sí es muy difícil entrar, ¿no? Entonces, sabiendo toda la historia de este edificio, es otra vez como alguna vez lo hemos preguntado, ¿no? ¿Para quién es el patrimonio? Pensando en tu tema actual, ¿no? ¿Qué quiere decir que ese edificio sea patrimonio? ¿No? Ese y muchos, y no te dejan entrar, ¿no? En este caso también, ¿cuál es el papel de ese edificio en el patrimonio y qué sería como, o por qué sería relevante hablar de patrimonio actualmente con este tipo de dinámicas? Pues como decías, pues ¿para quién es esto? O sea, ¿quién es el que está, digamos que desde mi perspectiva, pues qué es lo que está diciendo este edificio? ¿Para quién es lo que está diciendo? ¿Y por qué me está diciendo esto? Entonces, también esa idea de estudiar el patrimonio desde las ciencias del lenguaje, por así decirlo, es pues como que identificar estas prácticas un poco neoliberales, de esta idea de, bueno, pues sí, se supone que el patrimonio es para todos, pero pues sorpresa, unos pocos tienen acceso a este patrimonio, pues hacer también esta labor de conciencia de, pues se supone que el patrimonio es nuestro, deberíamos de poder disfrutarlo, poder verlo, poderle al menos sacar una fotografía cuando vengo a pagar mi tenencia o cuando vengo a mi cambio de placas. Entonces, pues que lo tengan así tan cerrado es también lo que ha hecho que se pierda de vista. O sea, es como invisible, por así decirlo. Lo único que a lo mejor tendría visibilidad es el Museo del Ejército, que bueno, por las funciones y eso que ha tenido el edificio, pues como que se entiende, pero pues tampoco es... No, o sea, tampoco es como que el Museo del Ejército te invita a su taller de... ¿no? Es muy extraño, ¿no? Que hagan actividades en el Museo del Ejército. Creo que la única, o de las pocas que he visto es un concierto hace algunos meses y ya. O sea, incluso yo no conozco, no sé si Marisa conoce el Museo del Ejército. No lo conozco. La última experiencia que tuve en el edificio de San Javier es porque de ahí salió la marcha del 8M. Y es bien curioso, ¿no? Porque en ese momento a quienes ponen a resguardar el edificio son mujeres policía. Entonces hay esa dicotomía entre las que van y les regalan flores dentro de la marcha y hay quienes repiten esta consigna, ¿no? Contra la policía no me cuidan mis amigas, y de alguna manera es una interacción interesante, ¿no? La que se convierte ahí entre las manifestantes, la policía, el edificio de alguna manera, porque durante ese lapso también hay intervenciones en cuanto a las pintas que se realizan, que por lo menos en ese momento hay como una especie de tregua, quisiera llamarla de ese modo, en el que te permiten, queriendo y no, pero te permiten hacer esa intervención y poner ahí tu denuncia, poner ahí la cara de los agresores, etcétera. Pero definitivamente es bien curioso lo que dices, que es como algo invisible. Yo lo llamaría como un monstruo invisible, porque está ahí, está enorme, o sea, no puedes hacer como que no existe, pero tampoco tiene una legibilidad. O sea, no puedes nombrarlo o identificarlo de alguna manera concreta por esta cosa rara que comienza a hacer.
Sí, como que no puedes también como que identificarte con el edificio. O sea, a lo mejor pues nosotros como estudiantes de la UAP pues podemos decir, pues el Carolino, y pues ahí está la biblioteca, y o sea, como cosas así, que la foto de graduación o esas onditas. Pero el edificio San Javier ha caído un poco en lo que yo llamo en la tesis, bueno, que lo retomo de Paul Ricoeur, los abusos del olvido. Bueno, él lo llama abusos de la memoria. Pues la memoria, digamos que es la moneda y tiene dos caras, el recuerdo y el olvido. Entonces, él siempre menciona que abuso de recuerdo o abuso de olvido es igual de malo, porque te están bombardeando con que sí, el heroico fuerte y el heroico ejército y dieron sus vidas y lucharon y todo lo que hicieron por la ciudad, pero pues queda en el olvido quienes peleaban, en realidad por qué peleaban, pues que en sí el edificio lo perdieron, o sea, el edificio se tuvo que rendir, o cuando fue penitenciaría, pues sí, y aquí estuvo el famoso, ¿qué era? El famoso laboratorio forense y de criminología, pero dices, pero ¿quiénes eran tus criminales? O sea, desde que inició el edificio incluso se podría hasta señalar pues de prácticas racistas, de prácticas de clase, prácticas de alienación de la población. Entonces, pues cuando ya digamos que este edificio se había logrado salvar, bueno, no salvar, o sea, como que desviarse de estos tres ejes que son los que lo han regido toda la vida, pues se regresa a ellos por decisiones políticas. Y eso es lo que muchas veces pasa en el patrimonio, y eso es también lo que queremos estudiar. Pues, ¿por qué te regresas? ¿Qué justificación diste? ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Qué me estás enseñando con esto? Pues que en realidad lo que me estás enseñando es porque hay muchísimas más cosas detrás que son las que me andas ocultando. Y pues aquí estamos las locas y los locos del patrimonio hablando de... el patrimonio. Sí, esto lo menciono porque pareciera que en este círculo a todo el mundo le interesa el patrimonio, ¿no? Pero cuando sales a la calle y le preguntas a la gente y hablas con ella, incluso gente muy educada y muy letrada, hay veces que te dice, pues a mí no me importa, está viejo y está feo, ¿no? Y dices, ay, mi corazoncito se hizo pasa, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, hay un grupo muy específico a quienes nos interesan estas cosas, y yo creo que forma parte de lo que dices, ¿no? Esta idea del olvido y la memoria, y de la creación de experiencias significativas en un espacio específico, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención en Puebla, yo creo que en otros lugares, ¿no? Esta cosa que tenemos, o que se tenía, de ponerle nombre a un edificio. Esto también pasa, por ejemplo, en las zonas populares, en los barrios. Hay muchas casonas, muchas vecindades que tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, en el Alto tenemos la Hollywood. Aquí tenemos, por ejemplo, el edificio San Javier, ¿no? O sea, cómo hay una identificación como si fuera una persona. Y eso me parece muy relevante al momento de significar un espacio. Porque no es nada más como, sí, el CIS. O sea, el CIS tiene un nombre, es un nombre, pero no te dice gran cosa, ¿no? Y cuando ya te empiezan a decir San Javier, San Jerónimo, San Fulanito, o sea, como, o por ejemplo en la casa en la que estamos, ¿no? La Casa de las Culturas Contemporáneas, o la Casa del Arco, ¿no? Que también, dependiendo de quién estuvo, fue el nombre que le puso. Eso se me hace también muy llamativo, y creo que es muy relevante para quienes estudiamos el patrimonio, porque así también lo dotamos de un significado. Sí, y bueno, como les decía, pues es que en narratología, pues hasta el nombre ya te va diciendo por dónde va la cosa, porque pues en sí a San Javier era San Javier Colegio de Naturales, y le ponen San Javier por el santo misionero. Entonces, pues desde el nombre ya venía su penitencia. Ya estaba decidido qué iba a hacer, cuál iba a ser su función. Y pues también la decisión de conservar este nombre, o sea,
pues, que sea la penitenciaría San Javier. Bueno, que se conocía Penitenciaría de San Javier o Penitenciaría del Estado de Puebla. Pues también pasó por ahí, por ejemplo, la escuela 2 de abril. Y 2 de abril haciendo referencia a la intervención. Y en un 2 de abril se inaugura la penitenciaría. Pues son muchas cosas que, pues no quiero sonar conspiracionista, pero como que sí tienen que ver. O sea, uno lo va viendo y soy como el del meme con el pizarrón de, pero es que aquí está todo, es que acá, y yo tengo así mis corchitos, ¿no? Y así, es que el 2 de abril, y mis hilitos rojos y Porfirio Díaz y así, con mi corcho aquí atrás. Pero pues son esas cosas que, pues que a mí más que nada me gustó. O sea, dije, pues es que la narratología que empieza pues para los cuentos, la literatura, que hoy en día también hay estudios muy buenos en el teatro, en el cine, pues ya también pues vamos a trasladarlo a la ciudad, porque pues es que les digo, como a mí me enseñaron en ciencias del lenguaje, pues todo se puede estudiar. O sea, desde esta perspectiva y curarse de espanto diciendo que pues es texto. Dije, y en realidad pues sí es un texto, porque no veo como coincidencia que conserven al centro histórico de cierta forma, que pues las periferias tengan como que otras dinámicas. O sea, pues todo está interrelacionado, pues todo te quiere decir algo sobre la misma gestión que tiene la ciudad, la misma gestión que se le está dando, y eso fue lo que, o sea, eso es lo que a mí más me gusta. O sea, estudiarlo desde memoria, desde identidad, y ya ahorita pues lo que he estado aprendiendo de paisaje y patrimonio, que no soy experta, ¿verdad? Pero pues ahí ando defendiéndome. Para cerrar, ¿qué es, más o menos ya nos contaste, pero cuál es el objetivo actual de tu investigación? ¿En dónde estás? ¿Hacia dónde van? Bueno, pues nosotros vamos a estudiar las tensiones narrativas en el patrimonio. La idea es estudiar el patrimonio del agua en Atlisco. Igual un tema que a mí se me hace muy relevante y muy bonito. Y pues en este momento, pues para, digamos que cerrar ya con broche de oro, que en realidad pues no creo terminar de aferrarme como garrapata a San Javier, pues un estudio sobre estas dinámicas de abusos en la memoria que se ha visto en San Javier. O sea, ya tenerlo más específico, hacerlo un poquito más, desarrollarlo un poquito más, porque quiera uno o no, pues 4 años se pasaron rapidísimo en el doctorado, y como que hay temas que uno se queda con, pues como con esa sensación de, yo sé que puedo dar más de esto. Más o menos como ¿qué sería? ¿Qué es lo que te faltó indagar en San Javier? Yo digo que esta relación de los abusos de la memoria, porque es así como, te digo, es así como una embarradita de, pues es que pues se habla mucho de la penitenciaría, pero pues es como profundizar más de ¿por qué hablas tanto de la penitenciaría? O sea, ¿qué hizo la penitenciaría? ¿O qué hicieron las otras funciones que te enorgullecen tanto? Que eso es lo que exaltas, pero pues detrás me estás omitiendo información. Más que ocultándola, o sea, como que se está omitiendo. Entonces, en este juego de, no, pues es que, míralo, el edificio pues está bien bonito, ¿no? Y pues fue un colegio, los 5 grandes colegios jesuitas. Y dices, pues sí, pero pues es que pues en realidad lo usabas para someter a la población, para, pues según tú, educarlos, pero en realidad esa educación que les estabas dando era pues la mera excusa de llevarlos como a tu trinchera, o sea, de no tener una resistencia, de afianzar tu poder en la ciudad, el que después pues pasar a ser propiedad del
gobierno y el gobierno dijera, bueno, pues vamos a hacer una penitenciaría, ¿no? Dices, bueno, pues ¿por qué elegiste una penitenciaría? O sea, pues cómo andaba la situación de la ciudad que tú dijiste, no sé, o sea, también no puedo juzgar tanto con ojos del presente las decisiones pasadas, ¿verdad? Pero pues sí decir, ¿por qué una penitenciaría? O sea, ya eran muchos a los que estabas encerrando, ya a lo mejor los edificios en los que los tenías, pues los ibas a utilizar para otras cosas, como pues todas estas situaciones que dices, pues es que muchas veces el gobierno llega y te justifica sus acciones diciéndote, pues endulzándote el oído, ¿no? Y al final dices, pues sí, pero sé que hay algo más atrás. O sea, sé que han habido otras decisiones, que por eso no quieres enseñarme este panorama, no quieres que yo me entere de estas situaciones, no quieres, porque a lo mejor te incomoda que nosotros como ciudadanos reconozcamos que pues en la ciudad había había racismo, que tenías a tu población indígena pues separada de lo que hoy es pues tu centro histórico, que utilizabas el río como frontera, que tenías a San Javier pues para educarlos, que tenías después a la penitenciaría donde, oh sorpresa, pues resulta que la mayoría de tu población de presos pues son presos indígenas. Entonces, que si son borrachos, que si están tatuados, que a ver cuánto le mide el cráneo a diferencia de los mestizos, como esas prácticas que pues sí, pues que están muy mal vistas y pues que hoy en día pues no, que nadie sepa. Es la historia muy oculta de Puebla. En algún momento se supone que había incluso castigos públicos. O sea, antes de todo esto, de que ya hubiera una penitenciaría, bajo esa idea ya más moderna, por así decirlo. Pues estaba la picota, ¿no? En el Zócalo. Entonces imaginémonos por qué existía eso, ¿no? ¿Quiénes eran los que castigaban? ¿Por qué los castigaban? Incluso parecen como algo remoto del pasado, ¿no? Cuando sí había pues una picota, después una penitenciaría, pero hay que pensar en cómo evolucionó eso y qué tenemos actualmente. En términos de segregación, de clasismo, como ahora siguen persistiendo esas dinámicas, pero ¿de qué forma? Entonces ahí está lo interesante. Y también para eso se estudia el patrimonio, claro que sí. Para develar este tipo de historias. Y la narratología, claro que sí, la narratología. Pues Elda, muchas gracias por haber estado con nosotras. Creo que hemos visto un enfoque que no habíamos considerado. Y pues para todos aquellas que nos están escuchando, en el blog de este episodio vamos a tener la tesis disponible, la tesis de Elda, que se llama La poética del objeto urbano, San Francisco Javier. Entonces, para que la puedan descargar y puedan acceder a todo este conocimiento muy interesante que Elda nos ha contado, y pues esperamos tenerte en algún otro momento platicando de lo que estés haciendo sobre estas tensiones que yo sé que al doctor Mariano le gustan mucho. Entonces, un saludo al doctor Mariano si es que nos está escuchando. Y pues eso, hay que develar este tipo de cosas que forman también parte de la idea romantizada del patrimonio. Muchas gracias y hasta acá llegamos con nuestro primer episodio de la segunda temporada. Nos vemos a la próxima. Gracias. El arco.